Doblé mi blusa con cuidado y la guardé en el bolsillo lateral de la maleta, alisando la tela lila, con las palmas como si fuera un pergamino frágil. Me había tomado meses decidirme a comprarla y aún más tiempo para atreverme a usarla. Pensé que sería perfecta para las fotos familiares en Disneylandia, algo fresco y suave que diera vida a los recuerdos que todos atesoraríamos. Hasta me compré un sombrero de ala ancha, de esos con un listón delicado. Mi primera vacación de verdad en años y con las personas que más quería. El aroma a pasta al horno llenaba la cocina, mi receta infalible para las cenas de los jueves. Puse la mesa con los platos de cerámica que Emiliano hizo en la secundaria, torcidos con huellitas de sus dedos que nunca tuve corazón para guardar en un cajón. Añadí ramitas de romero fresco al canasto del pan. Quería que la noche se sintiera cálida, llena de expectativa. Quería preguntar con suavidad por los horarios del viaje, tal vez ofrecer preparar unos sándwiches para el camino. No necesitaba mucho espacio después de todo. Solo un rinconcito en la camioneta y un poco de aire fresco. Llegaron 20 minutos tarde. Lorena estaba pegada al celular, tecleando un mensaje antes de darme el típico beso al aire. Emiliano me dio un abrazo rápido que apenas rozó mi hombro. Los niños corrieron directo al sillón Camila, chillando sobre los churros, y Hugo ya luciendo sus nuevas orejas de Mickey. Mi corazón se llenó con su alegría. Solo deseaba ser parte de ella. Durante la cena esperé el momento justo. Luego con cuidado pregunté, ¿ya tienen listo el itinerario del viaje? Pensaba que podría encontrarlos temprano el sábado. Lorena ni siquiera levantó la mirada. Ay, ya lo cerramos todo. La camioneta está llena. Hizo una pausa, miró de reojo a Emiliano y añadió, solo pensamos que con tus rodillas no estarías cómoda caminando todo el día en los parques. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Entiendo. Emiliano no me miró. En cambio, alcanzó la jarra de agua. Los niños seguían parloteando emocionados por las playeras familiares que Lorena había mandado hacer para los 13, codificadas por colores según el día. Camila preguntaba qué tenis brillosos debía llevar. Hugo dudaba entre churros o una pierna de pavo, como su primer antojo de Disney. Nadie notó que dejé de comer, ni que mi sonrisa se había vuelto rígida vacía. Esa noche, después de que se fueron, me senté al borde de mi cama con la maleta aún a medio hacer la blusa lila doblada perfectamente dentro. Me quedé detrás de la cortina, apenas lo suficiente para verlos sin que me vieran. El sol de la mañana pintaba rayas cálidas en la banqueta mientras Emiliano maniobraba la camioneta plateada en la entrada nuestra, entrada antes. Noté lo fácil que la manejaba con confianza, como si este plan hubiera cobrado forma mucho antes de que alguien pensara en decírmelo. Uno por uno fueron llegando. Los papás de Lorena con sus almohadas de viaje a juego, su hermana Brenda, siempre tan escandalosa con sus hijos adolescentes peleando por los botanas. Luego apareció la prima Rebeca, a quien no veía desde la boda, con su risa aguda y despreocupada. Y luego, de todas las personas, el instructor de yoga de Lorena Damián, saludando como si esto fuera su paseo semanal. Conté 13 asientos, uno para cada quien menos para mí. Dejé caer la cortina y caminé despacio hacia la cocina. La tetera aún estaba tibia, así que me serví una taza y me sentí junto a la ventana, escuchando las voces apagadas y el arrastre de las maletas. Camila corrió por el césped con sus tenis brillosos destellando, Hugo gritándole que trajera el cargador. Nadie miró hacia la casa. Nadie levantó la mano para despedirse. El motor arrancó. La camioneta se quedó quieta un momento. Alguien debió olvidar algo y luego se alejó. La vi hasta que dobló la esquina y desapareció. El silencio que dejó fue tan absoluto que me zumbó en los oídos. Esa tarde no hice mucho. Saqué el crucigrama que había estado resolviendo toda la semana, pero las pistas se quedaron sin respuesta.
No podía recordar una sola palabra de 5 letras para abandonada. El domingo, el segundo día de su viaje, mi celular vibró justo después del almuerzo. Contesté por instinto, pero no había voz. Solo ruido de fondo, risas de niños, música de parque, y luego inconfundible la voz de Lorena baja y cerca del micrófono. Todo fluye mejor sin ella. La verdad, los niños ni notan que no está. Me quedé helada. Mi mano apretó el teléfono. Emiliano soltó una risita suave de fondo. Sí, menos complicaciones. Colgué sin decir nada. Mi té estaba a mi lado, intacto sin vapor. Tomé la taza con ambas manos y miré por la ventana hacia las hortensias que apenas empezaban a florecer. En el silencio de ese momento, algo dentro de mí se movió. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada sobre el edredón que cosí después de que Máximo se fue con los bordes desgastados por mis manos inquietas y el paso del tiempo. Mis ojos recorrían el techo, la grieta fina sobre la lámpara, el crujido suave de las vigas. Las palabras de esa llamada resonaban en mi cabeza como estática, menos complicaciones, como si mi existencia fuera el problema. Me levanté antes del amanecer, preparé una taza de té fresco y entré al cuarto de huéspedes. No había estado ahí en meses. Todavía había rastros de Máximo, su sombrero de pesca, colgado en la pared, un par de lentes de lectura en el estante. No sabía qué buscaba hasta que mis manos encontraron el pequeño diario de cuero con el lomo gastado y familiar. Era nuestro cuaderno de sueños. Lo empezamos cuando nació Camila, la primera vez que sentimos que podíamos pensar más allá de las responsabilidades. Adentro había notas garabateadas, folletos doblados como flores prensadas, incluso una servilleta de un café en Puerto Vallarta, donde una vez hablamos de París. Hojeé las páginas respirando la esperanza silenciosa que alguna vez las llenó. Y entonces lo vi. 2020. Atardecer en París o en Playa del Carmen. Algún lugar con libertad. Mi dedo se detuvo, luego rodeó Playa del Carmen. La tinta se corrió un poco bajo la presión. Máximo había escrito esas palabras 2 años antes de su infarto. Dijimos que iríamos algún día. Yo le creí. A la mañana siguiente, con manos que apenas temblaban, abrí mi libreta de direcciones. Entre recetas pegadas y tarjetas de presentación desvaídas estaba un número que no marcaba desde hacía 12 años. Mercedes Lozada, mi compañera de la universidad, la última persona que me dijo que podía hacer más que solo resistir. Contestó al tercer timbre. Carmen, su voz, era más lenta, ahora más profunda, pero me envolvió como una cobija favorita. Hablamos casi 1 hora saltando entre años como si fueran estaciones. Ahora vivía en Cancún, a un paso de Playa del Carmen. Ven, dijo, quédate, todo el tiempo que quieras. Y dije que sí, así sin más. El aire en Cancún era diferente, más ligero, más generoso. Cuando el tren llegó, vi mi reflejo en la ventana cansada, sí, pero con la espalda más derecha de lo que recordaba. Cuando Mercedes apareció en el andén con una blusa de lino salpicada de pintura y los brazos abiertos, no lo dudé. Me fundí en su abrazo como si no hubieran pasado 10 años. Su casa estaba tan cerca del mar que se escuchaba el romper de las olas bajo cada conversación. No era lujosa, modesta, acogedora, pero llena de vida. Persianas azul turquesa, cerámicas disparejas, ventanas abiertas de par en par para que las gaviotas chismearan y el océano suspirara. Pasamos la primera noche en su terraza con una botella de vino tinto entre nosotras, viendo las estrellas difuminarse contra la oscuridad. Me contó que sus hijos no le hablaban desde que vendió el negocio familiar y se mudó a la costa. Pensaron que me quedaría quieta, que sería útil. Sirvió otro vaso y rió suavemente. Decidí que prefiero estar cuerda. Le conté todo, la cena, la camioneta, la llamada. No interrumpió. Solo escuchó, rellenó mi copa
y puso su mano sobre la mía cuando las palabras se me atoraron. Nunca fuiste una carga, dijo. Tú eras la red. A la mañana siguiente desperté con el aroma a café tostado y el sonido de las gaviotas picoteando el tragaluz. Mercedes ya estaba pintando en el solario. Me senté a su lado en silencio, tomando café y viendo cómo sus pinceladas construían un cielo. Después del desayuno, saqué mi celular y abrí la app de reservas. Miré las fechas por un largo rato. Luego reservé una estancia de una semana en el Hotel Gran Caribe en Anaheim. Era exactamente la misma semana que ellos estarían ahí. Conocía su itinerario. Sabía que Lorena lo habría planeado al minuto. Luego hice otra llamada, esta vez al servicio de atención a huéspedes de Disney. Hola, dije con voz firme y suave. Quiero reservar la suite VIP del Círculo de Cartagena. Sí. El paquete completo. La mujer al teléfono lo confirmó todo sin dudar. Cuando colgué, dejé el celular con cuidado y sentí cómo la marea cambiaba en mi pecho. Antes de partir a Anaheim, regresé a casa para poner todo en orden. No sabía aún qué forma tendría mi futuro, solo que ya no estaría anclado a esta casa. Los cuartos se sentían más pesados, ahora llenos de un pasado que alguna vez luché por conservar. Me moví despacio, empaqué reliquias que quería guardar, etiqueté lo que donaría. Aparté recuerdos como si fueran de cristal. En la mesa de la cocina, un pequeño montón de correo, sin abrir, me esperaba sujeto con una liga. Lo revisé sin pensar, volantes de caridad, un paquete de cupones locales, un sobre grueso con el nombre de Emiliano en el remitente. Curiosa lo abrí. Adentro había una copia de un contrato bancario. El título me detuvo en seco. Acuerdo de préstamo, garantizado por herencia futura. Mis ojos recorrieron la página, cada palabra cayendo como piedra. Emiliano había solicitado un préstamo considerable usando mi casa como garantía futura con una copia de mi testamento antiguo, el que le dejaba todo a él. Ni siquiera me había preguntado. Había usado mi nombre, mi legado, para asegurar un negocio del que no sabía nada. Ahí en blanco y negro estaba la apuesta. Una línea que decía transición esperada de la propiedad por causas naturales dentro de 10 años. 10 años. Eso era todo lo que me había dado. Dejé los papeles con mano temblorosa. Durante años me dije que su distancia era circunstancial, que solo estaba desfasada con su ritmo. Culpe al tiempo, a la vida moderna, incluso a mí misma. Pero ahora la verdad era clara. Emiliano no solo me había excluido, ya me había descartado. La casa ya no era solo mía. En su mente nunca lo fue. Yo era un marcador, una cuenta regresiva. Me quedé quieta en la cocina, con la luz de la tarde cayendo en diagonal sobre el piso. El aire estaba inmóvil, pero dentro de mí algo definitivo se reacomodaba. No era tristeza, ni siquiera enojo. Era una especie de reconocimiento claro sin filtros. Doblé los papeles del préstamo, los guardé cuidadosamente en mi maleta y cerré el zipper. El cuarto día de su viaje, sabía exactamente dónde estarían. Lorena había reservado el restaurante semanas atrás, su favorito donde le gustaba presumir su buen gusto. Elegante, impecable. Público. Llegué temprano. La suite VIP del Círculo de Cartagena era todo lo que imaginé: paneles de madera pulida, cortinas de terciopelo, un balcón privado con vista al desfile. El personal me trató como reina. Llevaba una blusa de seda verde oscuro que Mercedes insistió en que tomara de su closet, y cuando me ofrecieron champán, pedí un agua mineral. Fría, limpia. Desde el sofá de terciopelo escuché el alboroto afuera. Voces elevadas. Un hombre emiliano seguro exigiendo saber por qué habían perdido su mesa. Teníamos reservación para 13, gritó. Lo sentimos mucho, señor, respondió una voz suave. Parece que su mesa fue reasignada para acomodar una reserva VIP. Justo a tiempo,
Las puertas dobles se abrieron. No me levanté, no me inmuté. Alcé mi vaso con calma y sonreí mientras sus siluetas llenaban el umbral. Lorena se quedó helada, su expresión cuidadosamente curada, tambaleándose. Los niños se detuvieron a medio paso. Los ojos de Hugo recorrieron el cuarto y luego se posaron en mí. La boca de Camila se abrió ligeramente por la sorpresa. Bajé mi vaso. ¡Oh! No pensé que comerían aquí. No había espacio. ¿Recuerdan? Lorena se puso roja como tomate. Emiliano abrió la boca, pero no encontró palabras. El silencio colgó como cortinas de hilo dorado, rico, inquebrantable. Una empleada se asomó en la puerta. ¿Traigo sillas extras, señora? Agité la mano con suavidad. No hace falta. Solo planeamos para una. La hostess los guió afuera, con voz apenada pero firme. Volví a mi agua mineral, sintiendo las burbujas bailar en mi lengua. Por el rabillo del ojo vi a Camila mirar hacia atrás una vez antes de que la puerta se cerrara. No esperaba aplausos. No los necesitaba, pero sentí que algo volvía a moverse, algo más profundo que el desafío. Una recuperación. Dejé mi vaso y saqué de mi bolso la copia doblada del contrato de préstamo. Me encontraron de nuevo la mañana siguiente. Estaba caminando por el patio del Gran Caribe cuando escuché sus voces, pasos rápidos y urgentes detrás de mí. Me giré. Eran Hugo y Camila sin aliento y titubeantes. Abuela, dijo Camila, aferrando la correa de su mochila. ¿Podemos quedarnos contigo, Hugo? Me miró luego, desvió la vista, como hacía su papá cuando era niño y quería algo, pero temía pedirlo. Parpadeé. ¿Quedarse? ¿Conmigo solo por el resto del viaje?, murmuró Hugo. Es que es diferente contigo. Mi corazón se apretó. Unas horas después me senté frente a Emiliano y Lorena en el lounge del hotel. Anticipé su resistencia. Los labios de Lorena ya se fruncían en ese gesto diplomático suyo. Pero antes de que pudiera hablar, abrí mi carpeta y deslicé 2 formularios de autorización parental firmados sobre la mesa. Los hice preparar con anticipación, dije, por si acaso. Emiliano miró los papeles y por primera vez en años pareció pequeño. No cruel, no orgulloso, solo cansado y acorralado. ¿Planeaste esto?, preguntó Lorena incrédula. No respondí. Solo planeé la posibilidad de que sus hijos quisieran algo diferente. Camila estaba a mi lado apretando mi mano. Hugo no habló. Emiliano asintió lentamente y sin mirar a Lorena dijo, está bien. Esa noche, los 3 estuvimos en el borde de la calle principal en nuestro propio rinconcito privado para ver el desfile arreglado discretamente por el servicio de huéspedes. Los fuegos artificiales aún no empezaban, pero el cielo ya tenía ese tono morado-azul que siempre me encantó. Le pasé a Hugo un pretzel de cajeta y ajusté las orejas de ratón de Camila. Ella recargó su cabeza en mi brazo. Cuando no te hacen espacio, susurré en la luz suave, tú te lo haces sola. No respondieron. Solo se quedaron a mi lado, ya no distantes, ya no distraídos, y vieron el cielo abrirse en colores. Esa noche, en nuestra suite, mientras se lavaban los dientes y elegían sus camas, me senté en el escritorio y le escribí un mensaje a mi agente inmobiliaria. El día después de regresar a casa, desempaqué solo lo necesario. El resto se quedó en cajas, símbolos de una vida que ya estaba medio desprendida. Preparé café, me senté junto a la ventana de la cocina y marqué el número que Mercedes me dio. Su voz firme y luminosa me recordó que no caminaba sola. El abogado que recomendó el señor Palma me recibió 2 días después en una oficina modesta detrás de una florería. Explicaba las cosas con calma, sin sonar condescendiente, lo cual agradecí. Deslicé mi testamento viejo sobre el escritorio. Quiero cambiar esto, dije. Por completo. Lo leyó en silencio, alzando una ceja de vez en cuando, pero sin interrumpir. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Y cómo quiere que lo reescribamos? Mi casa se vende, le dije.
Las ganancias junto con mis otros bienes irán a un fideicomiso. Mis nietos Camila y Hugo recibirán la mayor parte, pero solo cuando cumplan 25 años. Asintió tomando notas. Emiliano recibirá una parte, continué, modesta. No tendrá acceso al fideicomiso ni control sobre la herencia, que quede bien claro. Y el resto, una donación, dije cruzando las manos. A las bibliotecas públicas de Santa Clara, específicamente para programas de alfabetización temprana. Trabajé ahí 22 años. Cuando salí de la oficina, el aire se sentía más fresco, más limpio, como si algo se hubiera levantado de mi pecho. Me detuve en la panadería de la esquina y me compré un cuernito de canela, mi favorito, el que nadie nunca recordaba traerme. Esa noche me paré en el pasillo silencioso, mirando la casa que alguna vez llamé hogar. Era hermosa a su manera, familiar, pero ya no me sentía atada a ella. La venta se concretó en 2 semanas. Los compradores eran jóvenes con un bebé en camino, llenos de ilusiones. Sonreí al entregarles las llaves. A finales de mes, tenía la escritura de una casita en la costa de Playa del Carmen, a una calle de la de Mercedes. Esta vez nadie tuvo que aprobarlo. El mar era mi despertador, ahora suave, rítmico, siempre honesto. Caí en una rutina que me calmaba: caminatas matutinas con Mercedes por el sendero del acantilado, almuerzos tardíos, en el puerto, noches tranquilas, con pinceles de acuarela o un libro que no tenía que releer 3 veces para recordar. Me ofrecí de voluntaria 2 veces por semana en el Museo Marino del Pueblo, catalogando artefactos o guiando a niños por la exhibición de pozas de marea. Me recordaban a Hugo y Camila, curiosos, sin filtros, todavía formando preguntas sobre el mundo en lugar de guardar respuestas. Pasaron semanas. Dejé de mirar el celular después de la cena. Dejé de revisar el buzón esperando algo de Emiliano. Soltar no era por enojo, era por espacio, silencio, respirar. Entonces, una mañana, justo después del amanecer, alguien tocó la puerta. Pensé que sería Mercedes temprano con pan de masa madre o alguna travesura. Pero cuando abrí, ahí estaba. Emiliano, solo. Se veía más delgado. El filo terco de su mandíbula se había suavizado. Su camisa estaba arrugada y sus ojos subieron a encontrar los míos, pero bajaron rápido. Sé que debí llamar, dijo, pero no pensé que contestarías. Me hice a un lado. Pasa. Se sentó en el sillón frente a la chimenea con las manos torpemente cruzadas entre las rodillas. Por un rato no dijo nada. El negocio no funcionó, admitió. El inversionista se retiró. Perdimos el financiamiento puente, hipotecamos la casa para pagar la nómina, pero... Se detuvo. Exhaló. Sé lo del Nuevo Testamento. Me di cuenta cuando tu abogado me mandó una copia, como era obligatorio. No hablé. Esperé. No vine por dinero, añadió mirándome. Vine porque no entiendo. ¿Por qué hiciste todo esto? Me senté despacio, con una taza de té enfriándose en la mesita entre nosotros. Porque dije, después de tanto tiempo de ser invisible, quise volver a verme. No respondió de inmediato, pero tampoco se fue. El silencio entre nosotros era diferente ahora, no frío, no rígido. Era el tipo de silencio que guarda aliento y pensamiento. Le serví té y por primera vez en mucho tiempo lo aceptó sin dudar. Encontré tu diario, dijo en voz baja, dejando la taza sin probarla. El de la lista de lugares, los que tú y papá soñaban. Asentí. Rodeé Playa del Carmen, dije suavemente. Y luego hice mis maletas. Miró alrededor del cuarto, sus ojos deteniéndose en la pequeña pintura sobre la chimenea. Mi casita plasmada en acuarela, con la luz del sol cayendo sobre los escalones, y mis iniciales firmadas en la esquina, firmes, casi orgullosas. La pinté la semana pasada, ofrecí. No es perfecta, pero es mía. Su voz se quebró. No sabía. O sea, nunca pensé
que tenía una vida más allá de ti, terminé con suavidad. Emiliano se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Pensé que te ayudaba manejando las cosas, manteniéndolo todo simple, pero no era ayuda, dije abriendo el diario de cuero gastado que ahora descansaba en mi mesita. Lo abrí en la página marcada 2020 y lo deslicé hacia él. Atardecer en París o Playa del Carmen, leyó en voz alta. Algún lugar con libertad. No me dejaste atrás, Emiliano, dije mirándolo a los ojos. Solo dejé de esperar que alguien me recordara. Sus hombros se hundieron. Pasó una pausa larga, pesada, pero no cruel. Lo siento, mamá, susurró. Lo sé, dije. Cuando se levantó para irse con la puerta abierta y la brisa del mar entrando, dudó. ¿Los niños seguirán siendo bienvenidos aquí?, preguntó. Sonreí y ajusté la pintura en la pared. Siempre, dije. Pero la próxima vez, ya más antes. Asintió y por primera vez en años creí que su silencio significaba reflexión, no distancia. Más tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa detrás de las olas, caminé hacia la orilla con un pincel en la mano y el viento enredándose en mi cabello. No madre, no invitada, no olvidada, solo yo, Carmen,